Hablamos de estos dos primeros fármacos y vamos a hablar ahorita de la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento, pues obviamente tenemos la parte endógena, o sea, la parte que nosotros mismos estamos produciendo, y una forma sintética de la hormona de crecimiento, que de nuevo llega a imitar la estructura de la hormona endógena. Inicialmente no tenía forma de detectar cuál era endógena y cuál era sintética, pero pues ahora ya hicieron como esta división por proteínas, entonces pues buena teoría ya lo pueden diferenciar. Y pues si se acuerdan, igual, esto era parte de un eje que teníamos liberación de RH de hipotálamo, liberación de GH de hipófisis y llegaba a actuar a tejidos diana. Que dentro de los tejidos diana más importantes teníamos músculo y hueso. Entonces, la hormona de crecimiento, como lo dice el nombre, favorece el crecimiento de hueso, músculo y cartílago. Y también tiene un efecto en el metabolismo. Entonces se ha visto que aumenta la oxidación de ácidos grasos y la formación de glucosa nueva, o sea, gluconeogénesis. Sí se ha visto estudios en donde se ha comprobado que efectivamente va a generar un aumento de la masa muscular. Sin embargo, no se ha visto que eso necesariamente se traduzca en un aumento en la fuerza muscular o resistencia. Entonces, pues de nuevo, o sea, uno en la teoría dice, pues esto debería de ayudar, o sea, el mecanismo tiene sentido. Y pues sí, o sea, aumenta el volumen del músculo, pero no necesariamente va a generar un aumento en la fuerza muscular. Entonces, pues, que de nuevo, pues hay que conocer cuáles son los estudios que existen, cuál es la evidencia para poder tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son algunos efectos secundarios? Entonces, vean, dijimos que teníamos un aumento en lipólisis, o sea, en la grabación de ácidos grasos, aumento en la gluconeogénesis, o sea, formación de nueva glucosa, va a asociar resistencia a la insulina y menor captación de glucosa en el músculo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a estar la glicemia de esa persona? Muy alta. Entonces, uno de los efectos secundarios es que la persona puede llegar a hacer diabetes por el uso de hormona de crecimiento. ¿Qué pasa si una persona usa hormona de crecimiento exógena y pues hace un adulto? O sea, no tiene, lo que dice la gente, se le cerraron las placas de crecimiento, o sea, ya tiene sirve de epífisis. Pues resulta que vamos a tener crecimiento de hueso y cartílago, pero como a lo ancho que es la persona. Entonces eso puede generar dolor en las articulaciones, puede generar edema, o sea, se le hinche, y eventualmente pues puedes llevar más bien a debilidad muscular. Sí. Profe, ¿esto se consume inyectando? Sí, normalmente es inyectado. Y pues obviamente también se usa para cierto tipo de enfermedades. ¿Alguno conoce algún caso de alguien que haya usado hormona de crecimiento? Messi. Es como el caso más conocido, ¿verdad? Que es como que supuestamente ahí cuando a él lo reclutaron, como que tenía una deficiencia de la hormona de crecimiento y entonces pues parte del sí, como del mérito que se le da es porque pues eventualmente a él le dieron dosis y pues al final logró como un tamaño competitivo. Y entonces pues sí, normalmente eso es inyectado. Gracias. ¿Qué tipo de hormona es el GH? ¿Cómo qué tipo de hormona? Primero, seamos. Peptídica. Y pues entonces va a tener estos efectos secundarios y de nuevo se ha asociado con un aumento en la incidencia de hipertensión y de enfermedades cardíacas, cardiomiopatía. Entonces, pues,
como para acordarse un poquito de los efectos, es en las personas que tienen tumores productores de hormona de crecimiento, que tienen eso que se llama acromegalia, que es como una persona que va a tener una frente prominente, un mentón prominente, se le separan los dientes, tiene manos muy grandes, eventualmente podrían llegar a tener un tamaño muy grande. Profe, ¿y esas complicaciones o efectos suceden por el uso excesivo, el uso descontrolado o por el uso nada más? También es dosis dependiente, pero la cosa es, normalmente las dosis para poder ver los efectos ya tienen que ser altas. Entonces, si usted quiere ver algún tipo de efecto, probablemente va a tener también los efectos secundarios. Entonces, sí, pues usted me puede decir, como no, o sea, si uno usa una dosis pequeñita no va a tener efectos secundarios. Sí, pero tampoco va a tener el crecimiento de masa muscular, que es lo que la persona quiere. Entonces, pues sí, o sea, depende de la dosis, pero tampoco es como tan frecuente que sean dosis muy pequeñas. Y también depende del tiempo que la persona lo use. Eso sí. Ahora vamos a ver otro que se llaman los beta-2 agonistas, que alguno tiene idea de cuál es un fármaco beta-2 agonista. ¿Cómo? Los de la presión, ¿no? Esos son más bien antagonistas. El más frecuente es el salbutamol. Entonces beta-2 agonistas van a tener una acción similar al sistema nervioso simpático, o sea, una acción simpático-mimética. Entonces acuérdense, si yo digo simpático-mimética es que se parece al sistema nervioso simpático. Si digo simpático-lítica es que más bien tiene los efectos opuestos del sistema nervioso simpático. Unos ejemplos son el clenbuterol, que es, pues, eso que estaba diciendo Varón antes, y también el salbutamol, que pues ha visto que, digamos, la dosis de las personas que son asmáticas y usan como este tipo de inhaladores en realidad es baja, pero existe salbutamol en forma oral, en pastillas. Entonces en estas personas sí pueden llegar a tener niveles que son más altos, sí. Y también funciona para las afectaciones largas. Sí, entonces por su efecto beta agonista genera una broncodilatación. Entonces es lo que la gente llama eso como que abre las vías aéreas. Entonces, ¿por qué es que les dije al puro principio que hay que tener cuidado de lo que uno consume? Porque resulta que, por ejemplo, en algunos tipos de jarabes, como para la tos, tienen beta agonistas. Por ejemplo, pues hay otros que ya venden así específicos, que, por ejemplo, este que se llama, literalmente se llama clenbuterol, y hay otros que pues hay que tener cuidado porque están dentro de otros fármacos. ¿Qué es lo que genera? Bueno, pues genera una acción similar al sistema nervioso simpático. Entonces, en buena teoría, pues se ha visto que debería de crear aumento o hipertrofia de fibras musculares, y en buena teoría podría generar un aumento del consumo máximo de oxígeno. Pero la mayoría de estudios que comprueban esto han sido en animales. Entonces, pues en realidad sus efectos en humanos todavía no han sido tan comprobados. Pero sí se ha visto que eventualmente se puede llegar a generar una menor sensibilidad de los receptores con el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Entonces hay receptores beta-2 agonistas en el músculo. Resulta que la persona entrena y esos receptores van a disminuir la sensibilidad. Entonces puede pasar que la persona esté tomando un fármaco beta-2 agonista, pero que asociado al entrenamiento cada vez va a haber menos efectos. Entonces se va a dejar de funcionar, básicamente. Y después de nuevo tiene efectos adversos. Los más preocupantes son arritmias cardíacas. Entonces, pues eventualmente la persona podría tener enfermedad cardiovascular asociada. Estos son normalmente taquiarritmias, o sea que le aumenta muchísimo la frecuencia cardíaca.
Como son simpático-miméticos, entonces pueden generar temblores, pueden tener a largo plazo problemas en la mineralización de hueso, pero pues sí, tampoco son así como tan eh, que no tengan efectos tan nobles, digamos. Ok, entonces tampoco se permiten ni fuera ni dentro de la competencia. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ahora vamos a hablar de la cafeína. ¿Alguno sabe alguna forma de administración de la cafeína aparte de café tomado? Pastillas. Polvos. Ahora hay de todo. Ahora está viendo que salieron chicles. Sí. Chicles para la persona está ahí en media competencia, le come un chicle con cafeína. Sí. Entonces, pues, resulta que también como los cositos estos para que tienen como electrolitos para las bebidas, también eso ahora tiene cafeína. Pero bueno, resulta que la cafeína sí es bastante buena. Tiene un efecto claro de mejoría del rendimiento físico. ¿Por qué? Bueno, la cafeína tiene algo que se llama metilsantina. Ayudan en la mejoría del rendimiento, estos tres sobre todo. Generan movilización del calcio intracelular en las fibras musculares, mejoría de las fuentes energéticas, por ejemplo de glucosa, y lo que pasa es que son antagonistas de los receptores de adenosina. Ese es el mecanismo de acción principal. Antagonistas de los receptores de adenosina. ¿Por qué es importante saber que son antagonistas de los receptores de adenosina? Porque resulta que a nivel renal tenemos receptores de adenosina, entonces por eso es que la cafeína es un diurético. ¿Okay? ¿Qué otros efectos tenemos? Todos estos, chiquillos, vean. Aumenta la liberación de neurotransmisores, aumenta la lipólisis, aumenta la transmisión sináptica, aumenta la función locomotora, o sea, tiene ahí todo un combo de efectos que han sido comprobados. Sí. Digamos, a mí me resulta un poco curioso esto de la cafeína porque realmente Costa Rica siento que no está para nada controlado, porque digamos, estaban competencias en donde las personas literalmente llevan las pastillas de cafeína y estamos ahí y las toman, entonces hacen, bueno, durante la competencia. Realmente, hasta yo pensaba que realmente no tenía ningún como efecto. Ajá, exacto. Entonces la cosa es la siguiente. Resulta que estos efectos comprobados son estudios que se han hecho con dosis de 5 a 6 miligramos por kilo de peso de cafeína. O sea, en realidad eso es un montón. Entonces, pues sí, obviamente el café que uno se toma aquí, no sé, 2, 3 veces al día, tampoco es que me va a dar los efectos que yo les acabo de mencionar. Entonces, estos estudios, como les digo, son con dosis relativamente altas y pues normalmente es con una dosis controlada. A partir de más o menos los 500 miligramos ya la persona puede empezar a tener efectos adversos, por ejemplo, dolor de cabeza, tremor, anorexia. Y entonces uno dice como, bueno, pero dígamelo ya en términos de verdad. ¿Cuánto es más o menos como 500 miligramos de cafeína? ¿Alguno tiene idea? Chicas, son como 10 tazas de café. Bueno, depende del tiempo en el que uno se lo tome. ¿Ok? Y depende, esa es otra cosa, depende de la concentración del café que le hizo uno. Si el café era muy concentrado, era muy realito, como dice la gente. Pero bueno, una forma de saberlo es que, ¿cuál es su nombre? Es que se me olvida. David. David, vea, resulta que en realidad la cafeína sí está controlado dentro de las competencias. Lo que pasa es que los niveles son en realidad bastante altos. Entonces, para que una persona saliera con una prueba positiva, más o menos tendría que tomar 6 tazas de café fuerte 1 hora antes de la competencia. Entonces, o sea, en realidad esa dosis ya sería como que la persona lo haga intencional. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque, como es usted, ahora que salieron estas nuevas presentaciones de pastillas, y pues hay que ver
pues específicamente cuánto es lo que tiene cada pastilla. Pero el punto es que sí está controlado, nada más que pues, los niveles en realidad permitidos son relativamente altos. Entonces tampoco es que si ustedes tienen una competencia ese día no pueden tomar el café, no les va a pasar nada. O sea, pero o sea, hay un test para medir y sale alto. Sí. Ah, Sí, o sea, si usted le sale en competencia, que resulta que le hicieron ahí al final de la competencia, al inicio de la competencia, usted le hicieron la prueba de antidoping y usted le sale que tiene más arriba de cierto nivel de cafeína, se considera positivo. Normalmente esto es de efectos adversos. Los niveles depende de donde uno, de lo que uno esté hablando, pero normalmente lo que se da es hiperfil, como o sea, ya eso. Ah, no, voy a hacer pero digamos que más de 600 miligramos, que fue lo que yo les dije más o menos, como 6 cada una hora, eso ya podría salir de freno. Entonces, sí, ¿verdad? También uno se toma 6 tazas de café y yo no sé qué tan... Sí. Pero bueno, entonces pues estos son también efectos adversos. Vean que uno de los efectos adversos son alteraciones gastrointestinales. Entonces, yo no sé si alguno ha escuchado, pero Sí. entonces es como, la gente le dice como el reflejo cafecólico. Entonces como que no sé, la gente le da ahí ganas de ir al baño cuando toma café. Bueno, y pues el típico que era esa persona que solo tomaba café y fumaba y entonces ni comía nada porque le daba ahí anorexia y no sé qué. Pero bueno, sí, Tremor, ¿qué es? temblor. Pues, literalmente cuando uno toma demasiado café y se empieza a ir a temblar. Aquí. Entonces, chicos, mecanismo de acción antagonista a los receptores de adenosina. Si tienen mejoría del rendimiento físico, todos estos son mecanismos y están permitidos fuera de competencia, pero en la competencia no. ¿Ok? Siguientes son las anfetaminas. ¿Alguno tiene idea de qué son las anfetaminas? Un ejemplo de anfetaminas. Y son drogas en realidad. O sea, son drogas de uso recreativo. Yo no sé si la palabra es recreativo, pero... No, pero también es un Pero sí, negativa. entonces, bueno, vean, estos son lo que llamamos fármacos estimulantes. Entonces, otra cosa más de tener cuidado. Fármacos estimulantes incluyen anfetaminas, efedrina y pseudoefedrina. ¿Uno tiene idea en dónde puede encontrar uno efedrina y pseudoefedrina? En serio sí. No, en serio sí. ¿Por qué? Porque está en los medicamentos que son descongestionantes nasales. Bueno, son varas raras con bebidas. Bueno, yo no sé qué hacen, pero sí, pues la cosa es que hay que tener cuidado porque hay ciertos fármacos, depende del jarabe para la tos, puede tener efedrina o pseudoefedrina, entonces pues, uno tiene que saber qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que es? También efectos proteínas, bueno, eso es otro tipo, pero sí. Entonces, vean, ¿qué es lo que tiene de mecanismos comprobados? Se ha visto que aumenta la fuerza muscular, se ha visto que aumenta la capacidad aeróbica, se ha visto que la persona dura más tiempo en fatigarse y que, a fin de cuentas, el efecto que ha sido más descrito es por lo que la gente lo usa, ¿verdad? Que esa sensación de bienestar, esa sensación de euforia, de que son indestructibles, de que tienen demasiada energía, pero estas son sensaciones subjetivas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas drogas? Bien, nosotros tenemos, esta es la
terminal nerviosa, la parte presináptica y esta es la postsináptica. Entonces nosotros recuerden que tenemos liberación del neurotransmisor al espacio sináptico y eventualmente actúan receptores postsinápticos. Chiquillos, entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de fármacos? Específicamente las anfetaminas disminuyen la recaptura de dopamina y entonces aumentan la liberación y hay mayor cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico. Eso es uno de los mecanismos. Existen varios, no es solo con dopamina. También es, por ejemplo, con otros neurotransmisores, pero ese de la dopamina es lo que está más descrito que produce estos efectos. Ok, entonces, se libera más neurotransmisor de estos que se llaman las monoaminas, que las monoaminas es como toda la familia de los neurotransmisores. Se liberan más y se recapturan menos. Entonces, al final, pues hay más cantidad de neurotransmisor y van a actuar más en los receptores. ¿Ok? Entonces me voy a volver un segundo. Entonces al final, pues tenemos, esto es el neurotransmisor, mayor cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico y los neurotransmisores son noradrenalina, dopamina y serotonina. El que genera más dependencia es la parte de la dopamina. Entonces, que este ciclista al que les conté al puro principio, de lo que le encontraron en la autopsia era que había consumido anfetaminas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como les dije, van a tener esta sensación subjetiva de que son lo máximo en este planeta Tierra, ¿verdad? Y el problema es que eso va a generar esta parte: inhibición de los mecanismos de respuesta al dolor, fatiga o estrés por calor. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había contado que dentro de la etapa que él estaba participando era un ambiente muy cálido y que esta persona probablemente estaba deshidratada, pero que no estaba generando pues una respuesta protectora esperada? Entonces, nada más quería seguir, a pesar de que ya obviamente no estaba bien. Entonces, pues sí, se ha visto que inhiben estos mecanismos, la parte de la dependencia, ¿verdad? De pues, estas son drogas que generan dependencia ya conocida y que además pueden generar esto, que la persona tenga confusión, agitación, vértigo. Actualmente resulta que si antes consumía media pastilla, ya no le hace nada. Ahora tiene que consumir una pastilla entera. Un mes después ya no le hace nada, necesita 1,5. Entonces se llama tolerancia al fármaco. Necesita cada vez una dosis mayor para lograr el efecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un poco difícil hacer estudios ahora con el uso de anfetaminas, ¿verdad? Porque como que es un poco controversial darle a la gente anfetaminas y ver cuáles son los efectos a largo plazo y de dosis elevadas, pero resulta que hace algunos años sí se hacían todavía ese tipo de estudios. Y entonces, por ejemplo, estos son estudios que se hicieron más o menos como en los años 50, por ahí, y a diferentes dosis y en diferentes disciplinas, y se veía el efecto. Y pues resulta que vieron que la mayoría no tenían ningún tipo de efecto beneficioso. Incluso, por ejemplo, en este, que era como una bicicleta estacionaria y era con una dosis en realidad bastante alta, vieron que más bien el consumo de oxígeno era por debajo del máximo que la persona había reportado antes de tomar las anfetaminas. O que incluso más bien pues era una sensación nada más subjetiva. El único que en buena teoría vieron como beneficios y era en disminución de fatiga, pero es que vean que también esto era una simulación de un vuelo de avión. Entonces,
yo no sé, eso está como... Yo no me guiaría exactamente solo por esto. Hay cosas ahí. Entonces, pues la cosa es que, pues, la persona se puede sentir como que está rindiendo mucho mejor, pero la realidad es que tampoco se han visto efectos comprobados como tal. Entonces, pues, no consuman drogas y no consuman drogas mientras entrenan. Pero bueno, pues sí, durante una época realmente... ¿Qué digo? No para hacer eso. Sí, yo dije eso, entonces no consuman drogas mientras hacen ejercicio. Vale, voy a hacer una aclaración. Bueno, chiquillos, entonces, beta bloqueadores. Ahora sí, beta bloqueadores se usan, por ejemplo, en personas hipertensas, eso sí. Y resulta que los beta bloqueadores, entonces acuérdense, nosotros teníamos receptores beta adrenérgicos en corazón. Normalmente, un estímulo beta genera aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, si nosotros más bien estamos bloqueando este efecto, tenemos una reducción de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bloqueadores de los receptores beta adrenérgicos, por ejemplo, en corazón. Y ven que acá les puse como semáforo amarillo, pero que tiene un signo. Bueno, es que es prohibido solo en ciertas disciplinas, que normalmente son disciplinas en donde se necesita como cierto nivel de como concentración, puntería. Entonces, por ejemplo, tiro con arco, ahí está prohibido. No sé cómo se llama eso, pero también el que es como con rifles, no sé cómo se llama eso. Pero hay un deporte que es con eso, cacería pero moderna. No sé cómo se llama, la verdad. Sí. Entonces, vean, la cosa es así. Uno de los ejemplos es algo que se llama el propranolol. Entonces, resulta que se ha visto que este mecanismo de reducción de la frecuencia cardíaca, a fin de cuentas, va a generar como una sensación de tranquilidad en la persona. Entonces, de hecho, hay personas que lo usan, por ejemplo, si tienen que hacer una exposición o una charla demasiado importante y resulta que la persona se pone muy nerviosa, entonces, de hecho, toman media pastilla de propranolol y eso aumenta o sea, que la persona no tiemble. Entonces, pues, se ha visto que eso sería un beneficio para las personas que literalmente 1 milímetro puede generar una diferencia en los resultados. Entonces sí, básicamente es porque sí, se ha visto que eventualmente podría mejorar esa parte como de enfoque y rendimiento. Pero entonces, bueno, si nosotros tenemos menos frecuencia cardíaca, chicos, ¿cómo va a ser el gasto cardíaco de esa persona? Disminuido. Entonces, si tenemos un menor gasto cardíaco, ¿cómo va a ser la presión arterial sistólica de esa persona? Menor. Entonces, uno de los efectos adversos va a ser que la persona anda ahí toda hipotensa por la vida. Entonces, eso puede generar mareos. Entonces, pues obviamente, depende de la dosis, pero pues se ha descrito que uno de los efectos adversos son mareos. Uy, chiquillos, qué calor. Gracias. Bueno. Sí, digamos. Ahí o antes. Ahí o antes. No, ahí está bien. Está la luz amarilla de que no se puede, digamos, que se responde fuera de competencia. Pero realmente sí genera un cambio o una adaptación en la frecuencia cardíaca durante la competencia, o habría que consumirlo durante la competencia. No habría que consumirlo durante la competencia, no es un efecto acumulativo. Por eso es que se permite, de hecho. Porque ahí si usted quiere, no sé, usarlo para entrenar, es decisión suya. Pero es que a fin de cuentas eso no le va a traer beneficios durante la competencia como tal. Normalmente la decisión eso de que sea fuera o dentro de la competencia depende mucho como de si los efectos son a largo plazo o no. Entonces,
Voy a volver a encender esto, chiquillos. Pero voy a poner como un poquito más alto. Sí, lo puse un poquito más alto. O sea, la temperatura más alta. Ok, entonces, el siguiente, ya la última parte, son los diuréticos. ¿Alguno sabe por qué alguien querría usar diuréticos? Para enmascarar. Para bajar de peso. Exactamente. Entonces eso es muy común, por ejemplo, en deportes que tengan categorías según estilo peso. Entonces, pues en boxeo, bueno, no sé, ustedes saben más de eso que yo. Es que no voy a decir ahí que todos no sé lo que yo no sé. Pero bueno, pues sí, a fin de cuentas resulta que si la persona sabe que está pasado, por ejemplo, 2 kilos, entonces en los días previos a la competencia la gente entonces intenta usar diuréticos. Diuréticos hay muchísimos. Los que más se usan en este caso son, por ejemplo, la furosemida, acetazolamida y la desmopresina. Entonces vean, estos eran, ¿recuerdan qué era? Sí. Ok, la nefrona y teníamos túbulos y se iba generando la orina. Resulta que nosotros teníamos mecanismos de reabsorción de solutos y reabsorción de agua. No les voy a pedir específicamente que se aprendan el mecanismo de cada uno, pero sí que, por ejemplo, la furosemida. La furosemida es un diurético de asa. Entonces la furosemida lo que va a generar es que afecta la reabsorción de sodio y de potasio en la rata. Ok, entonces resulta que si yo cambio la reabsorción de solutos, eso va a generar, a fin de cuentas, un aumento en la diuresis. Entonces la persona orina más y pierde peso. Otro mecanismo de acción, por ejemplo, es que ocurre una inhibición de los ENACs, por ejemplo, de los NCC, etc. Okay, pero yo no les voy a pedir que se sepan el mecanismo específico, nada más que al final lo que generan es un aumento de la diuresis y eso es lo que genera que la persona pierda peso. Sí. Ok. Vean, nosotros teníamos todos los anteriores que eran fármacos con efectos ergogénicos, o sea, que mejoraban el rendimiento físico. Estos tienen efectos ergolíticos, o sea que más bien se ha visto que disminuyen el rendimiento. Entonces, estas personas no usan los diuréticos para intentar aumentar fuerza, nada de eso, simplemente es normalmente para mediciones. ¿Okay? ¿Por qué un efecto ergolítico? Porque entonces, vean, la persona está aumentando sus excretas, disminuye el volumen circulante efectivo. Eso va a generar menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco y a fin de cuentas entonces esto podría generar que la persona no logre satisfacer ese aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio. Sí. Esto se prohíbe porque es más que todo peligroso, Exactamente. Y también porque no tiene lo del ¿qué? No, que las categorías de boxeo y así es porque lo vas a entrar a una categoría. Exacto, y porque no cumple con el tercer criterio, que era eso de espíritu competitivo sano. Entonces, pues usted no está en las mismas condiciones de las personas que no están usando diuréticos. Entonces, pues sí, usted a fin de cuentas está entrando en una categoría, pero porque usted está usando un fármaco específico. Ok, y entonces algunos efectos adversos es que la persona puede llegar a tener trastornos hidroelectrolíticos, entonces puede tener problemas en los niveles de sodio y potasio en sangre, puede llegar a hacer calambres y lo más peligroso es que haya algo que se llama hipercalemia, o sea, aumenta el potasio en sangre y arritmias cardíacas, que eso eventualmente puede llegar a ser mortal. ¿Okay? Entonces, hipercalemia, aumento del potasio, arritmias cardíacas. Y entonces,
De hecho, eso había salido, solo salió hace relativamente poco en noticias, que son las que los usan como para cambiar de categoría y así, pero pues sí, estos son prohibidos fuera dentro de la competencia. Entonces, por ejemplo, pues no es que va a tener un efecto de rendimiento durante la competencia, pero si la persona tiene mala suerte y los días previos está usando diuréticos y le salen con una prueba sorpresa, sale con doping positivo. Y el último que vamos a hablar es de la marihuana. Entonces, recordemos que nosotros tenemos dos principios activos principales, como ustedes me imagino que conocen, que es la THC, que es tetrahidrocannabinol, que es lo que normalmente da estos efectos por los que la gente usa la marihuana, y el cannabidiol o CBD, que pues son cosas en realidad principios activos diferentes. El mecanismo de acción es agonista de los receptores de CB en el cuerpo, CB1, CB2, y pues en realidad los estudios lo que dicen es que no hay beneficios en el rendimiento deportivo ni en la generación de fuerza muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que pues muchas veces la persona lo consume porque no necesariamente cree que le va a aumentar el rendimiento, pero pues está ese estrés y esa presión de la competencia, entonces la persona quiere como relajarse. Pero estos están prohibidos durante la competencia. Entonces, de hecho, sí hay casos en donde la persona le hace pruebas y sale que había consumido antes de la competencia o había fumado cualquiera de sus presentaciones. Y hay niveles que son permitidos, niveles que no son permitidos, pero en realidad sí es bastante controlado. ¿Qué es lo que pasa? Que de nuevo es un poco difícil obtener información de cuáles son los efectos y que realmente así tiene o no beneficios, porque pues en muchos lugares, por ejemplo acá todavía es ilegal, y que muchas veces es que hacen encuestas, pues que le llaman ahí a la gente, les mandan un cuestionario y le dicen como, bueno, ¿usted ha consumido cannabis durante la competencia, durante el entrenamiento? ¿Qué efectos ha sentido? Entonces, pues esto está un poco, pues es bastante subjetivo y entonces pues tal vez los datos no son tan confiables. Y algo que sí me parece interesante es que el CBD todavía no está incluido dentro de la lista de prohibidos de la Agencia Mundial, entonces en realidad el CBD sí se podría usar durante la competencia. Ok, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No. Lo último que les voy a decir es, ¿algunos saben qué es el efecto placebo? Cuando alguien consume algo, mentalmente dice como que le va a beneficiar, pero realmente fisiológicamente puede ser chocante. Cuando la gente se come un tic-tac y cree que eso le hizo ahí Superman. Entonces, vean, resulta que sí, efectivamente el efecto placebo. Vean, este es un estudio en donde se hizo cuáles eran las mediciones en estas pruebas, por ejemplo, en sentadillas, en un press militar, etc. Y cuál era el peso máximo que lograba levantar la persona. Entonces, antes de consumir el placebo, después de consumir el placebo, en todos los ejercicios que probaron, se logró aumentar el peso. ¿Eso fue por el medicamento que le pusieron? No. O sea, simplemente es por lo que llamamos efecto placebo. Entonces, muchos de estos fármacos que yo acabo de hablar y que yo les digo, vean, es que los estudios han demostrado que no tienen aumento de rendimiento, no se ha demostrado que aumenta la fuerza, etc. Y pues a veces alguien puede llegar y decir, pero qué raro, porque a mí me funciona. O sea, yo estoy seguro que a mí me aumenta el rendimiento. Una parte puede ser por el efecto placebo, no necesariamente por el fármaco o por el mecanismo fisiológico, sino porque pues, la persona cree que le va a funcionar y al final algo le pasa. Bueno chicos, entonces ya terminamos.